soy Miguel Llorca, MVP de Microsoft y director de tecnología del grupo QNX. Y bueno, la idea de la sesión de hoy era pues retomar un poco donde lo dejamos en la última sesión, donde estuvimos viendo, bueno, pues algunos truquillos para hacer teletrabajo y hicimos también una breve introducción a Microsoft Teams, a la interfaz de Teams y estuvimos viendo pues algunas de las características principales de la solución. Durante el proceso de la demostración del otro día estuvimos viendo cómo podíamos integrar una serie de herramientas adicionales a Teams, como por ejemplo Microsoft Planner, dentro de los chats para poder llevar una gestión y control de las tareas de equipo pues de una forma mucho más ordenada y sencilla y sobre todo dentro de este hub de trabajo que es Microsoft Teams. Y por tanto, bueno, pues decidimos proponer esta sesión donde vamos a ver tanto Planner como Power Automate que usaremos para realizar una serie de automatizaciones de forma que podamos pues facilitar un poco el trabajo diario y eliminar pues tareas administrativas que no aportan valor ninguno y más ahora pues que necesitamos que todo nuestro tiempo sea lo máximo productivo posible. Recapitulando un poco para los que no pudieron asistir el otro día, este sería la interfaz de Microsoft Teams. Lo encontramos, tenemos la posibilidad de acceder a Teams de forma gratuita o bien como suscripción aislada, una suscripción gratuita o bien como parte de Office 365 E1, que es la suscripción que está actualmente ofreciendo Microsoft de manera gratuita durante un periodo de 6 meses durante pues esta crisis que estamos viviendo. Mi recomendación es siempre que si podemos ir al plan 1, pues perfecto, porque no solo trae Microsoft Teams, sino que además podemos beneficiarnos de toda la suite de soluciones de Office 365, como son en este caso Planner, como es en este caso Power Automate, por supuesto toda la suite de Office Online, SharePoint Online, Exchange Online para el correo electrónico, etcétera. Como decía, esta es la interfaz de Teams. Lo podemos usar tanto con la aplicación de escritorio que nos podemos descargar, como con la aplicación del móvil, en la tablet o lo que sea, en cualquier dispositivo, como a través de la página web. Accederíamos directamente a la URL de teams.microsoft.com o también podemos acceder desde el portal de aplicaciones de Office 365, donde encontramos aquí todas nuestras soluciones y accederíamos, en este caso, a Teams. Bien, este sería la interfaz web de Teams. Por recordar un poco la interfaz, desde aquí pues tengo la posibilidad de crear nuevos chats. Aquí tengo una serie de enlaces, este panel de navegación donde puedo ir pues a mis chats, a ver la actividad donde me han mencionado, donde he tenido o que es relevante en este caso para mi usuario. Aquí tengo acceso a los equipos que a su vez tienen una serie de canales a los cuales pertenezco. Tengo acceso al calendario, tengo acceso a un panel de llamadas donde puedo realizar llamadas o videollamadas de forma directa a un contacto o grupos de contactos. También tengo acceso a mis archivos, estén ubicados donde tenga definido. Por defecto, lógicamente, tengo el repositorio de Microsoft Teams y también el almacenamiento de mi cuenta en OneDrive. Aunque también podría pues definir aquí una cuenta de Google Drive o de Box o de Dropbox o lo que use. Y por supuesto tenemos también acceso a aplicaciones adicionales. En este caso pues me aparece aquí la nomenclatura antigua de Power Automate, de Flow, que la tengo integrada aquí. Ahora veremos cómo podremos implementar esto. Y también otra serie de aplicaciones que puedo agregar directamente desde aquí. Como podemos ver, podemos extender la solución de Teams con una gran cantidad de soluciones tanto de Microsoft como de terceros. Aquí en la barra superior encuentro esta caja donde puedo realizar una serie de comandos y también obtener ayuda que me facilitarán pues un poco el trabajo diario. Pues normalmente con el arroba pues puedo mencionar o llamar alguna aplicación o también directamente con el barra
pues puedo comenzar un chat o cambiar mi estado de una forma súper fácil. Bien, como decía, vamos a centrarnos en la parte de equipos y en este caso voy a dar de alta un equipo nuevo. Cuando damos de alta un nuevo equipo, tenemos la opción de crear un equipo desde cero, que es lo que vamos a hacer, o crearlo a partir de un grupo existente de Office 365. Vamos a hacer las dos cosas. Voy a dar de alta un nuevo equipo, que será privado, al que le voy a llamar soporte. Esto lo que va a hacer por detrás es dar de alta un grupo de Office 365, un sitio específico de SharePoint Online, etc. Vamos a agregar algún miembro, por ejemplo Alan, y vamos a cerrar. Aquí tengo mi nuevo equipo y poco a poco, cuando pase algo de tiempo, se me activará todo el apartado de archivos cuando dé de alta el sitio en SharePoint Online, etcétera, etcétera. Vamos a volver aquí y lo que haremos será abrir Planner. Aquí tengo la aplicación de Planner, a la que por supuesto también puedo acceder directamente desde la URL o también con la aplicación que podemos obtener en el dispositivo móvil. Este sería la interfaz de Planner y desde aquí vamos a tener acceso pues a un hub con un resumen de los planes a los cuales pertenezco y con un acceso a mis tareas. En este caso las tareas que tengo asignadas. Lo que voy a hacer es dar de alta un nuevo plan para el grupo que acabo de crear. Por lo tanto, vamos a agregar a un grupo existente de Office 365 este plan. Aquí veo que tenemos soporte, que es el grupo que acabamos de crear. Vamos a dar de alta a este nuevo grupo. Le llamaremos al plan soporte y lo vamos a crear. Aquí podemos ver que tenemos este plan, que actualmente está vacío, con un depósito de tareas pendientes. Planner nos va a permitir crear una serie de depósitos mediante los cuales podemos agrupar nuestras tareas. En este caso lo que vamos a hacer es dar de alta un nuevo depósito, por ejemplo, para incidencias internas y otra para incidencias externas. Desde aquí puedo manualmente crear una tarea y desde aquí pues puedo modificar el estado, si está en curso, si está completada, marcar una prioridad. También puedo marcar una fecha de inicio, una fecha de vencimiento, las notas. También puedo agregar una lista de comprobación. Esto quiere decir pues un checklist. Para que se vayan marcando conforme se van completando. Puedo adjuntar documentos y también dar comentarios. Aquí podemos ver que también tenemos una serie de categorías que por defecto nos aparecen con colores, pero que por supuesto podemos personalizar. Y de esta forma podremos luego realizar filtros de nuestras tareas en función a, por ejemplo, estas categorías. Aquí podemos ver que tenemos esta incidencia sin asignar. Vamos a ver que en el Hub de Planner tenemos aquí acceso a los diferentes planes y aquí podemos ver un panel, que es donde estábamos, una serie de gráficos donde podemos ver una visualización por estado, por cubo, es decir, por depósito de tareas. Solo tenemos uno, con lo cual pues solo vemos este.
y también por prioridad. En el caso de que tuviésemos diferentes prioridades indicadas en las tareas, pues veríamos aquí cuáles tenemos urgentes, cuáles importantes, medias, bajas, etcétera. Y aquí pues también la asignación a los distintos miembros para ver la carga de tareas que tiene cada uno. Y tenemos también una vista de programación donde podemos ver en el calendario esas tareas. Y por supuesto, estas tareas, en el caso de que las queramos mover de depósito y tal, pues también tenemos la posibilidad de arrastrarlas de una forma súper sencilla, al igual que realizar la asignación y tal. Desde aquí podemos también cambiar la asignación, eliminar la asignación, agregar a más de un miembro de la asignación, por si tenemos, la queremos agregar a un equipo o, por ejemplo, a varios miembros separados de un equipo, etcétera. Aquí la flexibilidad es absoluta. Bien, lo que quería mostrar es lo siguiente. Vamos a venir aquí, a nuestro Teams, y estamos aquí en el apartado de soporte. Lo que voy a hacer es dar de alta un nuevo canal. Que lo voy a llamar incidencias internas. Y aquí, bueno, pues podría tener a mi equipo de soporte recibiendo las solicitudes de tickets internos de la organización. En el caso de que no quiera meter aquí a toda la organización en este grupo, sino que simplemente sea un equipo de trabajo para soporte, pues lo que puedo hacer es crear una automatización para que en función de por dónde reciba la incidencia, pues me dé de alta, en este caso la incidencia, en un canal o en otro. Por ejemplo, aquí podría crear un canal para incidencias externas. Aquí lo tengo dado de alta. Y vamos a venir a continuación a Power Automate. Que lo tengo por aquí. Y ahora pasaremos a verlo. Mientras que se abre, comentar pues que tenemos la posibilidad de aquí incorporar un acceso directo a las incidencias en Planner. Como podemos ver, tenemos aquí en la pestaña la posibilidad de anclar Planner. Aquí podemos crear un nuevo plan o usar un plan existente. Vamos a usar un plan existente, en este caso el de soporte. Y aquí podemos ver cómo tenemos exactamente la misma interfaz que encontramos aquí. Con toda la funcionalidad para agregar tareas, ver el modo gráfico, ver también la programación, etcétera. Ya tenemos aquí abierto Power Automate y voy a explicar brevemente para qué podemos usar Power Automate. Bien, realmente Power Automate forma parte de la Power Platform. Es un componente que nos va a permitir realizar automatizaciones con diferentes aplicaciones que tenemos en nuestra compañía. Se pensó, bueno, inicialmente, como digo, forma parte de la Power Platform y por supuesto se integra a la perfección con todo Dynamics 365, por supuesto con toda la parte de Microsoft 365, pero también con una extensísima cantidad de aplicaciones de terceros. Para ello existe aquí un apartado de conectores que revisaremos ahora y veremos cómo existen cientos de conectores y este número pues no es estático, sino que va evolucionando y se va ampliando
estos conectores de una manera paulatina. El interfaz de Power Automate veremos que es muy intuitivo. Realmente se pueden crear automatizaciones que nos quitan muchísimo trabajo sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. Vamos a ver que es muy fácil. Y como digo, la interfaz es así. Tenemos esta pantalla de inicio con solicitudes pendientes de aprobación, con acceso directo a asistentes, cajas de búsqueda, etcétera. Aquí en el apartado de acciones vamos a tener aprobaciones pendientes y flujos de procesos de negocio pendientes. Aquí en el apartado de mis flujos vamos a acceder directamente a lo que son las automatizaciones o flujos que ya tengo definidos dentro de mi entorno. A ver si quiere cargar. Aquí podemos ver que también tengo la posibilidad de cambiar entre diferentes entornos en el caso de que tenga más de un entorno creado. Y como digo, aquí tengo acceso a mis flujos, a flujos de equipo, a flujos de proceso de negocio y también a flujos de interfaz de usuario, que esto se ha agregado recientemente, estaba en preview pública y se ha agregado hace muy poquito. Y los flujos de interfaz de usuario están muy interesantes porque nos van a permitir hacer una grabación de acciones que realizamos sobre una aplicación de escritorio o sobre un navegador. Pues, por ejemplo, acceder a una URL en particular, introducir unas credenciales de usuario, imaginemos, pues no sé, en un portal de información donde copiamos una información y la queremos volcar a un Excel que vamos alimentando. Pues en lugar de hacer esa tarea de forma totalmente manual, pues se puede automatizar con un flujo de este tipo y nos quitamos esa tarea que no nos aporta pues más que trabajo. Aquí en el apartado de crear vamos a tener acceso a la creación de los flujos. Podemos crear flujos automatizados, que es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Flujos instantáneos, es decir, que se ejecutarán una vez que yo lance la ejecución del flujo, por ejemplo, pues para controlar un fichaje o para cualquier cuestión. Un flujo programado donde podemos definir una periodicidad y una hora de ejecución y también pues flujos de procesos empresariales como dije antes. Aquí también tenemos acceso a plantillas que veremos ahora con algo más de detalle, aquí en el apartado de plantillas, donde vamos a encontrar multitud de plantillas predefinidas con flujos ya hechos que sencillamente podemos coger y modificar para poder aprovechar porque ya están implementadas. Aquí pues vemos algunas destacadas, algunas compartidas conmigo, plantillas específicas para acciones de aprobación. En el caso de, por ejemplo, que inserto un documento nuevo en SharePoint Online y necesito que mi jefe me dé el visto bueno, pues esto se puede hacer con una plantilla de aquí, por ejemplo, esta solicitar al jefe que apruebe un archivo seleccionado. Yo introduciría el fichero en SharePoint Online, verificaría mi perfil y miraría quién es mi jefe, enviaría una notificación, solicitaría la aprobación y me enviaría un correo electrónico informándome si se ha aprobado o no. Y ya pues se publicaría o no se publicaría ese fichero. Y así pues multitud de plantillas que podemos consultar, usar, modificar, por supuesto, etcétera. Plantillas de botón, de recopilación de información, etcétera. En el caso que nos ocupa, podemos buscar directamente por la aplicación que queremos conectar, por ejemplo, Planner. Y aquí vemos una serie de plantillas vinculadas a Planner. Como vemos, hay un montón de plantillas que podemos usar, al igual que de Teams. Y en el caso de que no quiera basarme en una plantilla, pues vamos a dar de alta un flujo nuevo para que veamos lo sencillo que es. Como digo, voy a crear un flujo automatizado. Por ejemplo, desde aquí tengo la posibilidad de crear un nombre y elegir un desencadenador. En este caso voy a omitir. El desencadenador es lo que va a disparar el trigger que va a lanzar la ejecución del flujo. Es decir, cuando un evento se produzca, que será este desencadenador, será cuando comience a, pues justamente a desencadenar todas las acciones que yo defina en mi flujo, ¿vale? Voy a omitir esto
para pasar directamente al diseñador. Entonces lo que voy a hacer es venirme a Outlook. Y lo que le voy a decir es que cuando llegue un nuevo correo electrónico, en este caso a la bandeja de entrada, y que se envíe, pues por ejemplo, a soporte @ este churro de aquí, que es la suscripción de prueba que estoy usando. Podría ser obviamente mi dominio personalizado, lo que sea, vamos. También podemos hacerlo en función de la importancia, de si tiene adjuntos o no, toda la serie de parámetros que queramos definirle o condiciones que queramos definirle. Y le daríamos un siguiente paso. Por tanto, lo que va a desencadenar es que reciba un correo a esa dirección. Y la acción que voy a hacer, por simplificarlo mucho, pues será venirme a Teams y aquí pues publicar un mensaje. Le diré que quiero publicar un mensaje, voy a seleccionar el equipo, en este caso quiero el equipo de soporte y en el canal de incidencias internas. Nueva incidencia le puedo poner un texto estático o agregar contenido dinámico que arrastramos de la primera acción. En este caso, voy a buscar aquí de en referencia a y me voy a buscar el asunto para que me dé pues algo de información. Y voy a dar de alto un nuevo paso que sea venir a Planner, voy a buscar Planner y lo que voy a hacer es crear una tarea. Voy a crear una tarea en soporte para el plan de soporte. El título le voy a poner el asunto del mensaje. El identificador del cubo va a ser el de incidencias internas. La fecha y hora de inicio de la tarea, pues la hora de recepción del mensaje. Para el vencimiento podría también crearme una fórmula y decirle pues que pues un vencimiento, si tengo un SLA de lo que sea interno, pues de un día o de 2 días o una semana o lo que sea, pues le podría decir que use esta fecha más los días que sean, ¿no? En este caso, bueno, lo voy a dejar sin fecha de vencimiento. Y también puedo realizar la asignación automática a los usuarios en el caso de que así lo requiera. En este caso no voy a hacer nada más y por hacerlo más simple y lo vamos a guardar. Desde aquí podríamos lanzar una comprobación del flujo. A priori no tengo ni errores ni advertencias y lo que voy a hacer es darle a aprobar para verificar que efectivamente está funcionando de forma adecuada. Esto siempre es recomendable hacerlo. Por supuesto, no tengo datos de ejecuciones anteriores, puesto que es un flujo nuevo, así que le voy a decir que yo realizaré la acción de desencadenamiento y le voy a dar a guardar y probar. Se me va a quedar aquí esperando esa acción. Así que lo que voy a hacer es abrir el correo electrónico de un compañero y vamos a dar de alta un correo nuevo. Para soporte. Este se me ha colado por aquí. Incidencia con impresora. Por ejemplo. Así que lo que vamos a hacer es enviar. Y nos vendremos aquí para comprobar si se activa o no nuestro flujo. Nos indica que el flujo se ha ejecutado de forma correcta. Nos marca un check
cuando recibe un correo electrónico, cuando publica el mensaje y cuando crea una tarea. Vamos a venirnos a Teams en primer lugar y aquí podemos ver que se ha dado de alta nueva incidencia de Alan en referencia a incidencia con impresora. Y si venimos a Planner, pues aquí podemos ver que tenemos incidencia con impresora. Y podemos ver los detalles que ha arrastrado, como es la fecha de inicio. También podíamos, por supuesto, capturar el cuerpo del mensaje del correo electrónico que se envió y trasladarlo a comentarios o directamente a las notas de la incidencia. Y desde aquí, por supuesto, pues podemos realizar la asignación al técnico que corresponda. Y esto me aparecería pues en el listado de mis tareas. Aquí podemos ver que cuando accedo a mis tareas, no solo voy a tener acceso a las tareas de soporte, sino que también voy a tener acceso a las tareas del resto de planes que tenga. Porque esta vista de aquí es una vista personal, es decir, que puedo estar implicado no solo en un plan, sino que puedo estar en múltiples planes distintos, de diferentes equipos o grupos diferentes, y por lo tanto aquí pues vería el total de mis tareas pendientes de cada uno de los planes que tengo asignados a mi usuario. Aquí podemos ver que tengo una tarea pendiente de soporte y tengo 3 pendientes, además retrasadas, del plan de Dynamics. Y bueno, igual podría hacer con la parte de incidencias externas, etcétera. Y como habíamos visto, si accedo aquí al grupo de Teams, no solo tengo en la publicación el aviso de que he recibido una incidencia, sino que además desde aquí, si accedo a Planner, voy a tener aquí el acceso también de forma directa al ticket, de tal manera que podría pues desde aquí completarlo en el caso de que haya solventado el tema y ya me aparecería como completada. Aquí vemos que me aparece como completada. Y podría crear automatizaciones, pues por ejemplo, del tipo cuando se haya asignado una tarea a un técnico que notifique al usuario que ha dado de alta la incidencia, o cuando se complete la tarea que avise al usuario de que se ha cerrado el ticket, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que podríamos crear un sistema completo de soporte de una forma totalmente sencilla y por supuesto de manera automatizada. Esto sería obviamente solo un ejemplo y las posibilidades pues son, como podéis imaginar, infinitas, ¿no? Por mi parte poco más, simplemente decir que a la hora de crear el equipo teníamos también la posibilidad de crearlo a partir de un grupo de Office 365 y que esto lo podemos hacer también desde aquí. Que no necesariamente, como digo, tenemos la obligatoriedad de dar de alta el equipo en Teams desde cero, sino que podemos ya aprovechar una infraestructura que tengamos ya definida en Office 365 en el caso de que hayamos trabajado previamente con los grupos. Y por mi parte, poco más, creo que nos hemos pasado el tiempo y a ver si nos da tiempo a resolver alguna cuestión. Perfecto, Miguel. Tenemos preguntas. Buenas tardes. ¿Qué implica la licencia Teams Exploratory? Miguel. Esta licencia era la primera que se generó de forma gratuita, que básicamente eso. Esta pues tenía pues las limitaciones de que es igual que cuando activas una licencia de Teams para uso personal. O sea que tiene pues una serie de limitaciones, las cuales tiene, me parece que son un par de gigas de almacenamiento en Teams. Y nada, o sea, se circunscribe pues solo al uso de la aplicación de Teams. Probablemente se pudiera activar también de forma gratuita el uso de Power Automate,
que tiene, digamos, también una versión de pago y una versión gratuita, pero poco más. Probablemente ya el resto de soluciones no podrías hacer uso de ellas. Para mí, desde mi perspectiva, yo creo que es mucho más interesante el escalar la suscripción a un E1 como mínimo. Bueno, porque tienes acceso pues a realmente a todo el potencial de Office 365 con el correo electrónico y tal. Otra pregunta. Vale, pero nos van llegando, espera. Vale. ¿Qué límite tiene Teams para almacenar ficheros? El límite de Teams para almacenar ficheros tendría que revisar a ver las limitaciones nuevas. Esto va en función del tipo de, bueno, por supuesto, de la licencia que tengamos contratada. Y pensemos que esto lo que apoya Teams realmente es SharePoint Online. Y ya digo, en función de la suscripción que tengamos, pues tiene una serie de limitaciones en cuanto a volumen, tanto en tamaños como en números. Lo que ocurre es que también es cierto que se puede contratar almacenamiento adicional. No obstante, si le parece bien, pues tomamos los datos y los reviso la información actualizada y se lo envío. Yo tanto la parte de licenciamiento como la parte de pues esta de limitaciones, prefiero siempre recoger la información actualizada y responder antes que dar un dato, porque ya digo que son cuestiones que van cambiando muchísimo. Prácticamente cada mes tenemos novedades sobre todo en la parte de licenciamiento. Vale, en concreto él preguntaba por la licencia de uno, pero bueno, nos quedamos los datos y le contestamos, Miguel, perfecto. Perfecto. Más preguntas. Me ha parecido una tarea planeada en el Automate de archivo de datos adjuntos. Soy completamente... Bueno, nos comenta que es nueva usando el software. ¿Podrían hacer un ejemplo para programar esto? Programar una tarea planeada en el Automate con un archivo de datos adjuntos. Bueno, aquí es que ya digo que dependerá mucho de si va a ser si es o sea, a partir de una plantilla. No sé si se refiere a una tarea, a un flujo programado, ¿no? Desde cero o a partir de una plantilla. Si nos lo puede aclarar, si no... Bueno, aquí, por ejemplo, cosas que se pueden hacer con ficheros adjuntos. Bueno, aquí la imaginación que le queramos echar. Por ejemplo, Perdona, Miguel, que te corte. Perdona que te corte. Dice que a través de una plantilla y para conseguir guardar los archivos adjuntos. Es la parte. Vale. Sí, de plantillas para guardar adjuntos hay varias. Tenemos algunas, las más comunes son cuando recibimos un fichero adjunto de un correo electrónico. Pues hay plantillas que lo que te permiten es que cuando se recibe un correo electrónico de un remitente en particular o a una cuenta en particular, o por ejemplo que están marcados con una etiqueta en particular, pues coger ese fichero adjunto y subirlo, pues por ejemplo a un sitio de SharePoint o a OneDrive. Alguna automatización de este tipo es muy sencilla de hacer. Vamos, de hecho, este de aquí, por ejemplo, lo que te permite básicamente es eso, cogemos lo que hace es que verifica el correo electrónico entrante, mira si cumple con los criterios del desencadenador. En este caso el desencadenador sería pues el criterio que le pongamos, o solo si es para todos los que envíen correos con un fichero adjunto, que se ejecute la acción. En este caso pues será guardarlo en OneDrive. Y bueno, pues aquí cuando cogemos la plantilla nos hace una verificación de las conexiones que va a requerir, en este caso las de Outlook y las de OneDrive. Vemos que está correcto. Desde aquí también podríamos verificar, en el caso de que no tengamos la conexión, pues agregar una nueva conexión y crearíamos el flujo.
y luego desde aquí pues lo editaríamos con los criterios que entendamos que son necesarios para esta ejecución. O sea, pues por ejemplo, si recibimos un correo en calidad @ tal, pues que me lo suba al sitio de OneDrive o a la carpeta de OneDrive de calidad. Si es a la dirección pues de soporte, que me lo suba a la carpeta de soporte, o aquí un poco jugar con bueno, pues con las necesidades realmente que tengamos. Ya digo que la plataforma es súper potente y súper flexible. Y aquí pues lo podemos complicar pues todo lo que queramos. Pregunta, añade, ¿y se eliminan del correo automáticamente estos datos adjuntos? No. En el correo no, vamos, por defecto, sí, en la plantilla no elimina nada. O sea, la plantilla lo único que hace es verificar el correo, coger el adjunto y subirlo a OneDrive. Si quisiéramos eliminar el elemento, lo que tendríamos que hacer es crear una acción adicional que cogiese ese elemento de correo y lo eliminase. Pero por defecto no elimina nada del correo, no toca nada del correo. Simplemente hace la verificación. No. Preguntan, ¿el Power Automate se puede decir que es un generador de reglas como en Microsoft Outlook, pero más potente y enlazando aplicaciones? Bueno, sí, es una forma de decirlo. Realmente es para definir flujos. Y aquí concretamente en el apartado de conectores que dije antes, podéis comprobar que existen una gran cantidad de conectores predefinidos, cientos de conectores predefinidos. Algunos aparecen sin ninguna marca, otros aparecen con la marca de Premium, que significa que necesita una suscripción específica de Power Automate, no vale con la gratuita que contratamos con Microsoft 365, sino que necesitamos o bien Dynamics 365 o alguna suscripción que sí contemple el plan Premium para poder usar estos conectores. No obstante, ya digo que por lo general para lo que es el día a día no es necesario el uso de conectores Premium. Perfecto, dice, buenas tardes, pregunta de reunión de Teams. ¿Es posible ver en una reunión de grupo de 7 personas a todos los usuarios a la vez? ¿Cómo se desactiva la vista de un solo hablante? Por defecto en Teams, lo máximo que se pueden ver son 4 personas a la vez, que son los que detecte que han tenido la última actividad reciente o que están hablando de forma concurrente. Y lo que sí que se podría hacer es habilitar en el icono de los asistentes, aparece un listado aquí en el marco derecho con un listado con todos los asistentes y se puede ver quién está activo y quién no. Y luego además, clicando en cualquiera de los asistentes, da la posibilidad de hacer un ping, o sea, de anclar un asistente y ese quedaría fijo en la vista. Eso se puede hacer en Teams. Está en desarrollo una vista de mosaico con 9 pantallas y bueno, pues se prevé que es un tema que se cambiará para poder ampliar pues el número de asistentes que se ven, pero por defecto ya digo que el máximo es 4 actualmente. Perfecto. Y dice, ¿las tareas de Planner quedan almacenadas en algún sitio? SharePoint, OneDrive. Me explico, aparte de las gráficas que muestra el propio Planner, ¿podríamos acceder a las tareas para sacar informes personalizados? Por ejemplo, perdón. Se queda cortada la pregunta. Sí, bueno, realmente todas las tareas se quedan almacenadas en el plan de Planner y por supuesto se pueden automatizar incluso con Power Automate, se podría sacar un resumen de tareas en un Excel o enviarlas por correo electrónico o lo que sea. Aquí sí que se podría hacer de esta forma, vamos. Hay también una automatización interesante que se puede hacer con una plantilla de Power Automate, que es, por ejemplo, que te crea una tarea cuando tú marcas un correo electrónico, una señal de seguimiento en el correo electrónico que dé de alta la tarea. Y aquí podemos ver también cómo tenemos la posibilidad en mis tareas
aquí en las acciones de agregar mis tareas al calendario de Outlook y de esta forma tendríamos también integrado todo lo que son las tareas de Planner en el calendario de Outlook y bueno, y en Outlook pues tienes ya todo lo ya conocido para gestionar las tareas. ¿Y conectarlo con Power BI, sabes si es posible? Pues a priori entiendo que sí que es posible. Habría que probarlo y tendríamos que mirar también pues hacer alguna prueba adicional, pero vaya, a priori entiendo que sí que es perfectamente viable integrarlo, vamos. Vale. Vale, pues creo que no hay más preguntas. Estas son todas. Bueno, yo quería comentar antes que han hecho la pregunta esta de poder ver 7 personas en usuarios a la vez en una reunión de Teams. Yo lo último que he descubierto que es el cómo distorsionar el fondo en una llamada de Teams, que creo que también es interesante y muy útil para algunas llamadas que se ven Sí. fondos desastrosos y que creo que es muy interesante eso. En fin. Sí, el tema de difuminar fondos está disponible por ahora solo en el cliente de escritorio, no está disponible en el cliente web, pero como dice Sara, es también una funcionalidad súper chula porque, bueno, pues te permite estar en tener la ropa sin doblar detrás ahora en casa y esas cosas. Esto que el teletrabajo nos permite, ¿no? Exacto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Miguel. Nos vemos a la próxima.